Bueno, pues en este video vamos a dar la clase 6. Vamos a ver funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Pero antes déjenme comentarles brevemente sobre un axioma relacionado con las funciones, que es el axioma de esquema y de reemplazo, que no lo vamos a enunciar bien. Solamente vamos a mencionar intuitivamente para qué sirve y solo para saber que existe, porque está al margen de nuestros intereses en este curso de cálculo. Entonces, vamos a ponerlo axioma 8, es el axioma 8 en nuestra lista de axiomas, y es el de esquema de reemplazo. Esquema de reemplazo. Y sirve, es lo único que vamos a decir, pues para, para garantizar que existen funciones definibles a partir de una fórmula, ya lo vamos a poner así, phi x y, en el lenguaje de primer ok. Entonces esto es más propio como de álgebra superior, de lógica, de esa parte. Y nosotros realmente cualquier regla de correspondencia que demos va a caer dentro de esta situación y entonces ni siquiera tenemos tanto que preocuparnos. Solamente es para, otra vez, para enlistar los axiomas que se usan en teoría de conjuntos para definir bien los objetos que vamos a utilizar. Entonces nada más es como para que sepan que existe. Bueno, entonces lo que sí nos va a importar son las funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Entonces vamos a dar esa definición. Sección 6.1. Una función f entre dos conjuntos A y B, o sea, de A a B. Entonces, bueno, lo voy a poner mejor así. A es inyectiva. Si alguna de las siguientes condiciones se satisface. Entonces voy a dar tres definiciones, o sea, tres maneras de decir que algo es inyectivo, que una función es inyectiva. Satisfacen alguna de las siguientes condiciones. Condiciones. Uno. Entonces, para toda x y y en el conjunto A, tal que
sus imágenes f de x sean igual a f de y, tal que sus imágenes sean iguales, pues entonces lo que vamos a tener es que de hecho son el mismo elemento. 2. Para toda x y y en A, tal que x sea diferente de y, pues esto va a implicar que de hecho f de x tiene que ser diferente de f de y. Y 3. Para toda y en la imagen de A, esto que es un subconjunto de B, existe una única x en el dominio tal que f de x es igual a y. Sí. Entonces, vamos a hacer un dibujo para darnos una idea de esto. Nada más es una representación visual de lo que está pasando. Por supuesto que en muchos de los casos este dibujo no va a aplicar, pero es una guía que es buena. Vamos a seleccionar acá esto. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí, estoy pensando a esta elipse como el conjunto A y esta como el conjunto B, y a los elementos de A, de hecho, los voy a denotar así, y bueno, va a ser una A1, A2, bueno, le estaba poniendo X, ¿verdad? Le voy a poner X. X1, X2, X3, X4. Y a los elementos de B les voy a poner Y1, Y2, Y3, Y4 y Y5. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos a la función f. Vamos a... que a cada elemento le va a asignar un elemento, a cada elemento x en A le va a asignar un elemento y en B. Y pues entonces lo que quiere decir es que cada elemento en la imagen, entonces vamos a ponerlo así, pues esto se le asigna a x1, le vamos a asignar y1, y digamos a x2 le vamos a asignar y3, y a x3 pues vamos a asignarle y4, digo y2, y a y4 le vamos a asignar y5. ¿Ok? Entonces la imagen de B, pues ¿quién sería? La imagen de B, la imagen de F en B serían estos, sería este de acá y estos tres de acá. O sea, el Y4 no es parte de la imagen, es parte de B, pero no es parte de la imagen. Entonces, este de acá es imagen de F, que también lo denotamos por F de A. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Y entonces, que sea inyectiva, lo que quiere decir es justamente lo que estamos dibujando acá, que es que a cada uno de estos elementos
Y's corresponden de uno solo de un solo elemento en A, ¿ok? Y las tres condiciones son equivalentes. Entonces, como que C es para entender más o menos o sea, qué es, y los otros te sirven para probar que alguna función es inyectiva. Entonces, de hecho, una es la contrapositiva de la otra. Uno es contrapositiva de dos. Y lo que te garantizan es justo que viene de un solo elemento, que cada elemento en la imagen viene de uno solo, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que estás asumiendo es ver que si dos tienen la misma imagen, entonces no puede venir de dos diferentes porque los obliga a ser el mismo. Es lo que te está diciendo uno. Entonces, si tú asumes que f de x es igual a f de y, no le queda a x más que ser el mismo que y. Y eso es la parte aquí de unicidad, de que viene de un único elemento. Y el otro, en 2, lo que te dice es, asume que son diferentes, y entonces no le va a quedar de otra más que ser diferentes. Y entonces eso también te está diciendo lo mismo. O sea, que si tienen la misma imagen, no pueden venir de dos elementos diferentes. Entonces, Yo no escuché. es... Profesor, no escuché, se me trabó. Ok, a ver. Sí, no, pero... A ver, ¿desde dónde? Y a mí también, profe. Bueno, voy a, desde el 2 o el 1 lo escucharon. Bueno, a ver, Sí. 2 lo que quiere decir, 2 es la contrapositiva de 1 y lo que te está diciendo es que si tú asumes que dos elementos son diferentes en el dominio, su imagen va a tener que ser diferente. Y que es lo mismo que decir esto. O sea, bueno, es equivalente, no es lo mismo, pero es lo mismo que decir 1 y que lo que refleja es esta noción de que cada elemento en la imagen proviene de un único elemento en el dominio. Entonces, a ver, las tres son equivalentes y de hecho, o sea, es fácil ver que esta es justamente son contrapositivas. Creo que sí. Se volvió a trabar. Suave. A ver, espérenme, déjenme ver qué pasa acá. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una función suprayectiva. Ese es el inciso B. Entonces, es suprayectiva. Si alguna de las condiciones se satisfacen. Y vamos a ponerlos 1. Para toda B en el conjunto B existe una X en A tal que f de X sea igual a Y. Y 2, que la imagen del conjunto A sea igual a todo el conjunto B. Ok, o sea, aquí pues otra vez vamos a hacer unos dibujos. Entonces otra vez estamos asumiendo que este es B, que este es A. Y acá tenemos a los elementos X1, que son los de A.
X2, X3, X4, y a los elementos de B vamos a ponerle solo un Y1, Y2, la función f, y que sea su proyectiva tiene que ser que todos los elementos de B vengan de uno de A. O sea, que exista al menos uno del cual venga. Entonces, por ejemplo, este Y1 pues puede venir de X1, pero también a lo mejor la imagen de Y2 es de X2 es Y1 y la de X3 también. Y el último elemento de B simplemente viene de este de acá. Ay. Y4 que va a Y2. Entonces, esto es un ejemplo de una función suprayectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B, que en este caso solo son dos, Y1 y Y2, existe una X. Por ejemplo, en el caso de Y1, de hecho existen tres, tales que su imagen es justo Y1. O sea, en este caso, f de X1 es igual a f de X2 a f de X3 y todos son iguales a Y1. Y f de X4 es igual a Y2. Entonces, sí, que efectivamente, tanto Y1 como Y2 vienen de algún elemento X en A. Y no tiene por qué ser único, aquí no hay nada de unicidad, o sea, con que vengan de alguno. Pero como es, como otra vez en este ejemplo, de hecho, de Y1 vienen 3, viene de 3. ¿Sí? O sea, la imagen de X1, X2 y X3 es Y1. Ahora, la condición, algo equivalente es decir que toda la imagen sea el codominio. Y aquí también podemos ver eso. B, la imagen de f de A es justo B. ¿Sí? Que pues de hecho solamente es Y1, Y2. Entonces esa es una. Y bueno, vamos a ver por último que sea biyectivo. Es biyectiva. Es biyectiva. Bueno, pero le hemos puesto, no eran tres, era con letra. El caso C es que la función es biyectiva. Sí o no, sí es inyectiva y suprayectiva. O sea, si se dan A y B simultáneamente, entonces decimos que la función es biyectiva. Y pues en este caso lo que tenemos es como el siguiente dibujo. Entonces de nuevo este es el conjunto B, este es el conjunto A, la función que va de f en A. Y acá pues justo así tienen que coincidir todos, o sea, x1, x2, x3. Y acá y1, y2, y3. Y pues se tienen que corresponder uno a uno. Y
y todos. Entonces, que sea inyectiva quiere decir que sea suprayectiva es que todos estos vienen de uno de A, al menos de uno. Pero que sea inyectiva quiere decir que exactamente vienen de uno. Que no puede ocurrir esto, por ejemplo, que la imagen de X1, X2, X3 van a un solo Y. Acá solamente tienen exactamente un elemento del cual son imagen. Sí, cada Y viene de exactamente un elemento X. Y eso es que sea biyectivo. Y bueno, en contraste con la definición de función que vimos la vez pasada, la parte de inyectividad se podrá prestar como para confusión y entonces vamos a tratar de esclarecerlo un poco. Entonces tienen que checar ambas definiciones y contrastar que para que una relación sea una función, lo que le estás pidiendo es que a cada elemento X le asignes uno solo en Y, en B. ¿Sí? A, B, y este es X, este es Y. Pero, por ejemplo, sí podría ser que a este otro elemento X2 le asignes un único, pues sí, es este mismo Y. Le estás asignando uno solo. Lo que no se vale para que es lo siguiente. Entonces esto sí es una función. Entonces esto es como punto y aparte. Entonces esto es función. Lo que queremos decir con la unicidad es de que no se vale esto. O sea, que tenga dos valores. Que a un X le asignes un Y1 y un Y2 es lo que no se vale. Entonces, esto no es una función, esto es una relación que no es una función. Y a eso se refiere con que a cada X le tienes que asignar un único Y, un único elemento en el codominio. Y la parte de unicidad, lo que nos quiere decir es pues, lo que ya vimos, que es que de la imagen, entonces, que de la imagen venga de uno solo en el dominio, ¿sí? O sea que cada Y en la imagen venga de un único elemento A, de un único elemento X en A, ¿sí? Pero igual, o sea, podrá no estar lleno. Bueno, repetí un poco el dibujo de arriba, pero nada más es para contrastar esta parte de la unicidad tanto de función como como de inyectividad. Entonces, chéquenle con cuidado para que vean cuál es la diferencia bien. Pero bueno, sigamos. ¿Qué vamos a ver? Bueno, acá también un poco para facilitar el lenguaje quiero definir lo siguiente. Definición 6.2. Entonces voy a tomar una función, sea f una función de a en b. Y sea z un elemento en b. Entonces la preimagen de z bajo f
es el conjunto que lo voy a denotar así, f a la menos 1 de z. Y son todos los elementos en A, tal que... A ver, pero no, no, pues no es de ustedes. Tal que f de x va a ser igual a z. Pero voy a apagar esta onda de acá. ¿Ok? Entonces la preimagen son todos los elementos en A que le dan a ese elemento Z. Y de hecho vamos a hacerlo más general. Más generalmente. Podemos hablar de la preimagen de un conjunto. Si Z mayúscula es un subconjunto de B, la preimagen del conjunto Z bajo F es el conjunto. Ay, ya casi no me cabe, pero lo voy a poner entonces acá. También lo voy a denotar por F a la menos 1 de Z. Y van a ser todos los elementos de A, tal que la función evaluada en Sx va a ser un elemento de Z. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que Z sea un solo punto, un solo elemento Z minúscula, entonces coinciden ambas definiciones. Y aquí entonces podemos ir como que reestudiando algunos de los dibujos que hicimos. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que en el dibujo de la suprayectividad, en este dibujo, tenemos que la preimagen de Y1 es X1, X2 y X3. Entonces, en términos de la preimagen también se puede decir más fácil estas nociones de inyectividad, suprayectividad y biyectividad. Porque entonces, ¿cómo lo replantearíamos? ¿Cómo lo diríamos con esta nueva notación? Pues, a ver, empecemos por las funciones inyectivas. Las funciones inyectivas lo que van a hacer son que cada elemento en la imagen tiene una única preimagen. ¿Sí? Y acá en la suprayectividad nos dicen que todos los elementos del codominio tienen que tener al menos una preimagen. ¿Sí? En el otro dice que tienen una única preimagen los elementos de la imagen. Y acá nos dice que de hecho todo el codominio tiene que estar cubierto. Y eso implica que su preimagen sea no vacía. También es otra manera de decirlo. Que tengan preimagen no vacía. Y bueno, biyectividad, pues son las dos, ¿no? O sea, que su preimagen sea no vacía, pero además debe ser única. Eso significa que sea biyectiva. Que tengan preimagen no vacía y además debe de ser única. Bueno, entonces esta notación, esta manera, este lenguaje ayuda mucho a expresarnos de una mejor manera. Ok, y entonces ahora voy a definir otro objeto que es muy importante. Entonces vamos a poner otra definición. Definición 6.3. Entonces voy a tomar dos funciones. Y una función g de b en c. Dos funciones. Entonces la composición
definimos la composición de f con g como la función, y lo voy a denotar de la siguiente manera, que es f, esta bolita, luego g bolita f, y es una función que va de a en c, y está definida por la siguiente regla de correspondencia, con la función dada por, y entonces yo quiero entender quién es un g bola f evaluado en un x, y eso como lo voy a entender es pues agarrar a g y evaluarla en f de x, ¿sí? Entonces mando a la x con la f y eso ya está en b. Entonces vamos a hacer también unos dibujos. A ver, vamos a hacerlo más grande. Entonces este es un dibujo de esto. Entonces aquí tengo el conjunto A, aquí al conjunto B y aquí al conjunto C. Y tengo la función f y acá la función g. Y lo que se trata es de agarrar aquí a un elemento x, le va a hacer corresponder un elemento y, que va a ser la imagen de esta x, f de x. Pero entonces f de x, como vive en el conjunto b, pues le puedo aplicar c, y luego le puedo aplicar g, y entonces este me la va a mandar a lo que le estoy llamando la composición, que es esto, evaluado en x, ¿sí? Y que es justamente evaluar la función g en f de x. Bueno, entonces esa es la composición de dos funciones, f y g. Y bueno, vamos a ver algunas propiedades. Vamos a ver una proposición que para ir trabajando con estos objetos que acabamos de definir. Entonces, proposición 6.4. Entonces, vamos a ponerlo en negro. Sean f de a en b y g de b en c, dos funciones. Funciones. Entonces, tenemos que si f y g son, y vamos a ponerle aquí inciso A, inyectivas, pues entonces implica que g compuesto con f es inyectiva. O sea, la composición de funciones inyectivas es inyectiva.
la composición de funciones suprayectivas también va a ser suprayectiva. Profe, Eu. me preguntaste para A, B y C, cualesquiera conjuntos o nada más para reales. No, cualesquiera conjuntos. Aquí no estamos, Ok, gracias. aquí lo estamos haciendo para cualquier tipo de conjuntos. Todavía no hablamos ni de los números reales. O sea, todavía ni siquiera sabemos qué es un número real. Entonces, más adelante ya vamos a ver eso, pero ahorita estamos en un nivel solo de conjuntos. Sí, entonces la composición de funciones suprayectivas es suprayectiva y pues por lo tanto, o sea, de A y C se infiere que las biyectivas van a ser biyectivas. Que la composición de biyectivas es biyectiva. ¿Ok? Entonces pues vamos a demostrar esto. Bueno, sí, entonces estos conjuntos son conjuntos generales, pueden ser tan abstractos como ustedes quieran. O puede ser un conjunto simple, como por ejemplo un conjunto finito, no sé, un conjunto de, no sé, de todas las manzanas, pero la cosa es que cumplan estas propiedades. Pero bueno, vamos a ver el inciso A. Vamos a probar A para ir manejando estos objetos. Ok, entonces estamos asumiendo que F y G son inyectivas en A. Entonces, vamos a poner eso. Si F y... Bueno, nomás vamos a ponerlo ya. Entonces, lo que tenemos que probar es, es que la composición es inyectiva. Y vamos a recordar cuál era esa cuestión. O sea, entonces vamos a utilizar algunas de estas condiciones y la que voy a utilizar es la 1. ¿Ok? Entonces, para probar que la composición es inyectiva, entonces vamos a tomar un G compuesto con F evaluado en un X y asumir que es igual a la composición evaluada en un Y. Y lo que quiero ver es que X es igual a Y. Pero esto pasa si solo si la composición la habíamos definido como con la siguiente regla de correspondencia, que es G evaluado en F de X. ¿Sí? Y entonces esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Y aquí voy a utilizar, entonces esta es la G evaluada en el F de X y en F de Y. Y aquí voy a utilizar la inyectividad de G, porque como yo sé que G es inyectiva, entonces F de X debe de ser igual a F de Y. Entonces, como G es inyectiva, pues esto lo que implica es que F de X es igual a F de Y. Y ahora voy a utilizar la inyectividad de F. Y como F es inyectiva, pues yo sé que X va a ser igual a Y. Esto lo que va a implicar es que X es igual a Y. Y por lo tanto, concluí que la composición es inyectiva. Por lo tanto, esta función, la composición, es inyectiva. Ahora vamos a ver B.
Ok. Y entonces ahora yo quiero probar que la composición de funciones suprayectivas sea suprayectiva, asumiendo que f y g son suprayectivas. Entonces, pues yo voy a partir de los elementos en el conjunto C. Entonces, para toda Z en el conjunto C, como la función G es suprayectiva, entonces vamos, o sea, tengamos en mente este dibujito. Este es el C, este es el B y este es el A. Acá está F. No, acá está F y acá está la función G. Entonces yo quiero probar que la composición que es esta, que es irte primero con F y luego con G, entonces eh, esta, es suprayectiva, asumiendo que estas dos son suprayectivas. Entonces yo me voy a tomar cualquier elemento aquí y quiero ver que viene de alguno de acá. ¿Sí? O de varios, pero con que haya uno ya con eso, o sea, con eso me basta. Entonces me tomo un elemento Z en C y antes de llegar a A pues tengo que pasar por B. Entonces como G es suprayectiva, entonces existe un elemento Y en B tal que G de esta Y es igual a ese Z. ¿Sí? O sea, existe uno aquí que le pega. Te digo, podrán existir varios, pero pues me voy a tomar uno de esos. No sé. Entonces este es el Y que le da a este Z. Y entonces, y de nuevo, pues ahora yo sé que como la F es suprayectiva, pues hay un elemento que le pega justo a esa Y. Entonces, y como F es suprayectiva, pues existe una X en A que le da a esta Y. Existe tal que F de esta X es igual a esta Y, pero ok. Y entonces, y por lo tanto, lo que concluyo es que de hecho Z, pues que es igual a esta G de Y, que es esta primera ecuación, pues va a ser igual a G de F de X. Porque, a ver, esto lo voy a poner más para arriba. Bueno. Sí, porque Y es igual a F de X, pero esto es justo como habíamos definido la composición. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta función es supra. Bueno, y de C, pues eso ya es A y B simultáneamente. Entonces, C ya la hicimos. Porque para checar que es biyectiva hay que checar A, B y C. Entonces, C, ya. Ok. Bueno. Entonces ahora me gustaría platicarles sobre los números naturales. Vamos a empezar ya más con esta parte de los números. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es para ustedes un número natural? O sea, ¿qué es el 1? ¿Qué es el 2? ¿Qué es el 3? Todos esos son ejemplos de números naturales, pero ¿qué son? Entonces, en lo que yo escribo acá. Números
Entonces sirve para contar o para ordenar, ¿no? Exacto, sirven para contar, pero ¿qué son? O sea, sirven para... A ver, déjame escribir esto. En lo que piensan y me dicen. A ver, alguien más. Los naturales. Sí, efectivamente sirven para contar. También están representados por estos símbolos. 0, 1, 2, 3. Pero estos simplemente son una manera de denotarlos. Por ejemplo, bueno, los romanos los denotaban así, por ejemplo, ¿no? O, o con mayúsculas. 2, luego 3, 4. ¿Sí? Pues son maneras de denotar a los mismos números, pero ¿qué son? Sirven para cuantificar. O sea, si yo tengo 2 peras, entiendo qué es, pero ¿quién me dice qué son? Entonces esto es algo ¿Son chistoso. conjuntos? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Son conjuntos? Sí, son conjuntos, van a ser conjuntos, es una manera de definirlos de una manera precisa, pero es chistoso porque uno trabaja con objetos de toda la vida y es demasiado familiar, como por ejemplo lo son los números naturales, y como que luego hay veces que no nos sentamos a pensar, a meditar qué son, cómo están definidos. Y pues no sé, a lo mejor para algunos de ustedes este es el caso. Y entonces hay una definición precisa de lo que son los números naturales. Y nosotros vamos a ver cómo tendría que ser eso y a darnos una pequeña idea. O sea, una idea al menos también, o sea, más precisa. Pues vamos a intentar definirlos, pues. Entonces, los números naturales. Entonces voy a definir, a darles una definición. Un primer intento de definición, una aproximación. Y... ¿pero qué número íbamos? 6. 6.3, 6.4, 6.5. 6.5. Definición 6.5. Entonces, vamos a definir, entonces definimos y le voy a poner así, al 0 lo voy a definir como el conjunto vacío. Entonces, y al 1 lo voy a definir como el conjunto que contiene el conjunto vacío. Al 2 lo voy a definir como el conjunto que contiene al conjunto vacío y además que contiene al conjunto que contiene al conjunto vacío. O sea, ya de una vez definido el 1, pues lo podemos decir de la siguiente forma para que no sea estar diciendo vacío, vacío, así tanto. El conjunto que contiene al conjunto que así, pues podemos decirlo de una manera más simple, que es el conjunto que contiene al 0 y que contiene al 1. Y este pues va a ser el conjunto que contiene al 0. Y luego el 3 va a estar definido pues otra vez como el conjunto que contiene al conjunto vacío y al conjunto que contiene al conjunto vacío y al conjunto que contiene al conjunto que contiene al conjunto vacío y al conjunto que contiene al conjunto. Ya saben, bueno, vamos a escribirlo porque es más fácil escribirlo que andarlo diciendo. Entonces va a tener a estos elementos.
pero al final de todo se resume como que tiene al 0, tiene al 1 y tiene al 2, que es este. Mira, por ejemplo, acá me faltó una llavecita, porque esta es la del 2 y luego esta es la del 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que vamos a entender por 1, por 2, por 3, por 0. Y es una manera, a través de la teoría de conjuntos, de ir definiendo los números de los cuales somos tan familiares. Pero acá también, o sea, a pesar de que esta definición está bien, o sea, está precisa, pues hay algunos detalles. Por ejemplo, esto de los puntos suspensivos. O sea, ¿qué significa? Pues que así vamos a seguir definiendo el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. O sea, hay un patrón en la definición de un número que viene a partir del número natural anterior, ¿sí? O sea, para tú definir el 1 tuviste que haber definido el 0 y entonces el 0 lo definimos así. Entonces ya ganamos. Entonces a partir del 0 podremos definir todos los demás, ¿sí? Y luego el 2 viene una vez que sepas cómo definir el 1 y el 3 viene de saber cómo definir el 2 y así. Entonces para cualquier número natural solamente el patrón de definición depende de haber definido el n-1, el 1 anterior. Ahora, esto requiere de un teorema que es el teorema de recursión, que a su vez es una consecuencia del teorema de inducción que vamos a ver. Pero ahorita todavía no lo hemos visto, entonces como que es adelantarse un poco. Entonces esto, a pesar de que sí es cierto y está bien, tiene ese detalle que estos puntos suspensivos están, o sea, no son tan precisos como nos gustaría, porque requerimos de ese teorema para poderlo hacer ya bien. Ahora, ese teorema también, o sea, nosotros lo vamos a ver, pero la manera de llegar a él sin, o sea, de llegar a él, necesitamos un poco antes definir los números naturales. Entonces es como qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero entonces hay una forma de romper con ese ciclo, con ese como ciclo vicioso, y definir de otra manera los números naturales como también un conjunto, pero con mucho más abstracto y con unas propiedades que van a cumplir, y con eso puedes desarrollar todo y llegar al teorema de inducción, y luego con eso llegar al teorema de recursión, y con recursión recursivamente ir definiendo así a los números naturales y ya todo está bien. Pero eso también no lo vamos a hacer porque es más como de álgebra superior. O sea, ir construyendo a los números naturales es algo bonito. Y luego a los enteros, y luego a los racionales, y de ahí a los reales. O sea, pero eso se ve en álgebra superior. Entonces mejor nosotros ya vamos a tomar esto que es preciso, pero que módulo o sea, digamos es preciso, pero está incompleto porque nos está faltando esa pieza. Pero está bien, o sea, para nosotros nos vamos a quedar como que con esto, y es una aproximación bastante buena. Al menos ya tenemos un significado de lo que significa el 2 o el 3 y así. Y intuitivamente queda claro que esto se puede hacer y que está bien. Y entonces ahora lo que vamos a denotar pues es al conjunto de los números naturales. Entonces, o sea, al conjunto de todos los naturales lo denotamos por n, así, por esta n. Y otra vez, pues, ¿quién va a ser este conjunto? Pues los que tienen a todos estos como elementos. Pero de nuevo,
hay aquí una cosa sutil, que es cómo sabemos que, que la colección de todos estos conjuntos que acabamos de definir es un conjunto, ¿sí? Y, y de hecho, pues también esto es parte más como de álgebra, o de un curso que te da conjuntos. Pero en el fondo los dos se resuelven con un axioma. O sea, para empezar a trabajar y poderlos construir, hay que imponer un axioma, que es el axioma de infinitud, que ese sí lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Entonces, para poderlo definir, quiero hacer otras dos definiciones. O sea, para poder imponer ese axioma, hay que hablar de otros dos objetos antes, que son los siguientes. Y yo creo que con eso ya le vamos a parar por acá. Definición 6.6. 6.6. Entonces vamos, sea A un conjunto, entonces el sucesor de A es el conjunto que vamos a denotar por A más, y que va a ser el conjunto A unión el conjunto que contiene al conjunto A. Y esto es para cualquier conjunto, para el conjunto de manzanas, de peras, de números o de lo que sea. Yo siempre puedo definir el conjunto sucesor así como lo acabo de hacer. Se denota por a la más, con un superíndice más. Y agarras a A y le unes el conjunto que solamente tiene como único elemento al conjunto A. Y entonces otra definición, pero eso ya vamos para otra hoja. Ay, ¿en qué me había quedado? 6.6, ahora va 6.7. 6.7. Un conjunto A se llama inductivo si 1. El vacío está en A, y 2. Para todo elemento en el conjunto implica que su sucesor también está en A. Entonces aquí, como un primer ejemplo de conjunto inductivo, serían los números naturales como los acabamos de definir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0, que lo definimos como el conjunto vacío, pues estamos diciendo que sí está en N, y sabemos que pues aquí 1 es justo con esta nueva notación, pues 1 es de hecho el sucesor de 0, y 2 es el sucesor de 1, y así. Y entonces con estos tres puntitos, o sea, definirlos así de manera de manera sucesiva, pues vamos a tener que de hecho uno va siendo el sucesor del anterior. O sea, cada número va a ser el sucesor de uno anterior, y así. El 3 es el sucesor de 2, y 2 es el sucesor de 1, y 1 es el sucesor de 0. Y 0 no tiene sucesor, pero eso también lo vamos a hablar de eso, pero la próxima clase. Entonces, si tuviéramos que los números naturales fueran un conjunto, y no tuviéramos este bemol de poderlo definir así, que necesitamos del teorema de recursión, que también son los detalles técnicos que nosotros no nos vamos a meter.
O sea, al final de cuentas sí se puede y esta intuición que uno tiene es correcta. Entonces tenemos que los números naturales son un ejemplo de un conjunto inductivo. ¿Por qué? Porque tienen al vacío y porque son cerrados bajo sucesor, que eso es la condición 2. O sea, que siempre que tengas un elemento, el sucesor de ese elemento va a ser va a ser otro elemento del conjunto. Va a pertenecer. Y bueno, y así sin más ni más, con los axiomas que llevamos, con los 8 axiomas que tenemos, no hay forma de garantizar que exista un conjunto inductivo. Entonces hay que ponerlo como un axioma y ese es el axioma 9 que les ya había comentado hace unos momentos. Axioma 9 y es el axioma de infinitud. Y pues que dice que existe un conjunto inductivo. Es parecido. Estamos en una situación parecida como con el conjunto vacío. Pues intuitivamente sabemos que existe, pero para probar su existencia mejor lo imponemos como un axioma y empezamos a desarrollar las cosas. Acá también. Entonces vamos a decir que existe uno de estos conjuntos y con eso uno realmente lo que puede hacer es ir definiendo de una manera muy precisa ahora sí lo que vamos a entender por un número natural y probar luego que los naturales son un conjunto inductivo y construirlos y que al construirlos como lo queríamos hacer estaba bien y que de hecho van a resultar que son un conjunto inductivo por como ya hemos visto es cerrado bajo sucesores y contiene al vacío. Y de hecho lo que pruebas es que los naturales es el conjunto inductivo más chico. O sea, si se dan cuenta, pues tiene al 0 y el 1 es el sucesor del 0 y así se construyen todos los demás. Entonces, aquí un poco ya más o menos te puedes dar cuenta que cualquier otro conjunto inductivo, pues como tiene que tener al vacío, y que ese es el 0 de los naturales, y tiene que ser cerrado bajo sucesores, entonces tiene que tener a todos los números naturales. Entonces un conjunto inductivo al menos tiene a todos los conjuntos naturales. Pero bueno, entonces ponemos este axioma y aquí la dejamos. Luego seguimos la próxima clase. Pero este es como la gente le ha hecho para darle una definición precisa a los números naturales y para irlos construyendo y luego desarrollar la aritmética que conocemos, que es hacia dónde vamos. Nosotros vamos a ir haciendo poco a poco, a ir avanzando, haciendo ahora aritmética y luego ya pues ir formalizando estas ideas del cálculo se empieza con el límite y demás. Pero bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, creo que todo claro. Bueno, pues entonces ya le paramos por acá, nos vemos la siguiente clase